Gracias, amigos televidentes, por estar en sintonía de 100% Noticias, el único canal con primicias a toda hora. Y hoy tenemos una vez más el programa de TICS Tributario. Hoy vamos a abordar un poco sobre el impuesto al consumo de combustible para entender por qué los precios de la gasolina en Nicaragua son tan caros desde el punto de vista de los impuestos a nivel centroamericano. Tenemos al señor Manuel Carcache, que es de CETAE, y nos va a estar ampliando sobre este tema. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a tratar de explicar cómo está compuesta la estructura impositiva a la importación de los combustibles. El IEC es un impuesto al consumo del combustible que fue creado mediante la Ley de Concertación Tributaria, en el cual creó unas tasaciones fijas. Esto se le conoce dentro de la doctrina tributaria como un impuesto ad valorem, que es por los volúmenes que vos consumís y se te aplica ese factor, por ese factor terminás pagando un alto impuesto. Y acompañado este IECC tenés otro impuesto que se llama el IEFOMAC, que ese es otro impuesto que grava la importación de los combustibles, que es para el mantenimiento vial. Nosotros pagamos dos tipos de impuestos por el consumo del combustible. El IEFOMAC, que es un impuesto que es dirigido para la reparación de carreteras, no sé si has visto en las carreteras, ese fondo va dirigido para ellos. Y el otro fondo, que es un impuesto ya al consumo, es el que pagan los contribuyentes importadores y se trasladan en la primera enajenación el impuesto. En la gráfica que te vamos a explicar, que trajimos, vamos a explicarte primero cuál es el impacto impositivo que tenemos del IEC. De acuerdo al presupuesto de la República del año 2017, tenemos presupuestado 5.600.311.214 de impuestos al consumo del combustible, que de acuerdo al PIB del 2017, que son 419.000, 33%. Si tú ves aquí también el impuesto selectivo al consumo representa, de acuerdo al presupuesto, 8.307.000. Vamos a tener en impuestos directos 40.449.000 y en ingresos tributarios 67.902. Entonces, de acuerdo al presupuesto general de la República, que es el proyecto del presupuesto, tenemos que nuestro impuesto de consumo del combustible del próximo año será de 5.600.000. Ahora, si pasamos a la siguiente lámina, podrás notar, en la siguiente lámina, por favor, en la siguiente lámina, te voy a demostrar cuánto es lo que pagamos por la gasolina premium en moneda extranjera del impuesto. 0.1845 centavos dólar vos pagás por litro que consumís. Esto, si vos lo multiplicás por el tipo de cambio, que esto lo preparamos para el 2016, que es equivalente a 5.37 Córdoba que pagamos por cada litro de combustible, que representa en el galón 19.67 la tasa efectiva de la presión fiscal en relación al litro del galón de combustible, representa el 19.67. En la gasolina regular igualmente tenemos un impuesto de 0.1837 que multiplicado por el tipo de cambio te significa 5.34. Entonces, el precio del litro es de 26.13 a esta fecha, ¿verdad? Sí, a la fecha del 29 de octubre. Y eso representa, la presión fiscal representa el 20.44. O sea, cuando vos vas a echar combustible, eso es lo que estás pagando por un litro 5.34. Pero lo que es un hecho es el monto del impuesto. O sea, esos valores que miramos es fija. Es fija en moneda extranjera al tipo de cambio. O sea, eso no varía. Lo que estamos variando aquí en el caso es, por ejemplo, del precio por litro, que varía cuando sube, cuando baja. Exactamente. Pero la tasa impositiva es fija. Indistintamente que baje o suba, vos vas a pagar lo mismo. Del tributo. Entonces, es por eso que las personas que tienen sus vehículos no respiran, porque y nos va a explicar eso también, porque nosotros queremos entender, y los ciudadanos también, porque dicen, y ahí baja el precio del combustible, el del petróleo a nivel internacional, pero en Nicaragua no lo percibimos. Sí.
Ahí baja el precio del combustible de una manera drástica, pero aquí baja centavos. Sí, pero como te explico, de acuerdo a la estructura impositiva que tiene la importación de estos bienes, la presión fiscal es mayor pues, en el consumo nuestro. Yo desconozco la estructura de costo que hay en el momento de la importación, en la primera enajenación, de lo que es la refinería, lo que es la importadora, pero lo cierto es que tenés un impuesto fijo del 0.18 por litro que vas a pagar, que indistintamente baje o sube el petróleo, eso no te va a beneficiar en nada porque el impuesto es fijo, es fijo. Y son dos impuestos. Bueno, ese es el del consumo. Es el impuesto del consumo, pero tenés otro impuesto en la tabla 3, por favor. En la tabla 3. Entonces, vamos a demostrar cuánto es lo que pagamos al 29 siempre de octubre, ¿verdad? Por galón, ahora por galón. ¿Cuánto es lo que vos pagás por galón? 20.13 por la gasolina premium. Esa es la carga impositiva. Por un galón, si el galón vale 100 pesos, por decir algo, entonces vos estás pagando de esos 100 pesos 20.13 en impuestos por un galón. En el IEC, en gasolina regular por galón, te sale 20.025. Si vos ves la carga fiscal más económica es la del diésel, que normalmente es la que se utiliza para las actividades empresariales de carga, etcétera, y transporte colectivo. 15.6 corda es lo que se paga por galón. Entonces, acompañado de esto, porque aquí no le estamos incorporando lo que es el INFOMAC, que está en la siguiente lámina. Que este es un impuesto que grava la importación, la internación del combustible. Ahora, mira cuánto se paga pues, por la importación de este combustible, el 0.0423 centavos dólar por litro americano, que sumado a los 0.18 que vos pagás, ya eso es equivalente como a 23 centavos dólar de carga impositiva. Por eso es que voy a decir, y ciertamente a veces nosotros los consumidores nos sentimos el respiro en cuanto al precio del combustible. Pero yo pienso que dentro de lo que yo conozco está más relacionado a la presión fiscal que tiene esto. Ahora, la proyección de la suma de estos dos impuestos, del INFOMAP y del impuesto al consumo. Bueno, en lo que yo pude traer del presupuesto general de la República, del proyecto del presupuesto, no lo pude detectar dónde está lo que es el IFOMAC. No sé si estará en los ingresos indirectos o el impuesto selectivo al consumo. No lo logré identificar pues dentro del presupuesto, solo logré identificar lo que es el IEC. Ahora, igualmente quiero mencionar pues que esto fue producto de un estudio que hicieron los educandos del CETAE, ¿verdad? Y que me interesó la investigación que se hizo, y entonces dije, denme el derecho concédanme el derecho de exponerlo, porque me interesó. Como allá en CETAE nosotros hacemos investigaciones, estudios de posgrado, entonces aquí mi colega y amigo Francisco Samper nos regaló pues este tipo de información, y nosotros lo tratamos de ampliar y pensamos que era muy importante traerlo aquí al canal para que la población conozca pues que se pagan qué es lo que se está pagando, pues qué es lo que pagamos realmente en el combustible. Ahora, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, porque los más abogados son aquellos que tienen que viajar todos los días en su vehículo y tienen que fulear su vehículo, pues, por ley, para poder circular. Bueno, yo pienso que tal vez lo que se podría hacer es revisar bien lo que es la estructura de costos, pues, porque o lo otro es reformar y disminuir la carga impositiva, pues, para que nosotros los consumidores nos beneficie en algo. Pero usted, como experto en este tema, ¿cómo mira el tema de la carga impositiva? ¿Es alta, es baja, en comparación a otros países de Centroamérica? Bueno, nosotros estamos, con esto de la ley de concertación tributaria, hemos mejorado un poquito en lo que es nuestra política fiscal. Hemos pasado de un sistema totalmente regresivo a un poco más progresivo en el tema del impuesto sobre la renta, por ejemplo. Pues, en lo que se respecta a sus 3 categorías, nosotros ahora tenemos un sistema cedular. Eso significa que cada quien paga por sus ganancias que obtenga y está siendo un poquito más de equitativo. No obstante, siempre pues observamos que tenemos cierta presión fiscal en lo que es la renta del trabajo. Por lo general nosotros somos los que determinamos, los que pagamos más en lo que respecta a alícuotas
marginales y efectivas, el trabajador siempre es el que paga más impuestos. Eso pues es una tarea pendiente a mejorar. Pero recordar que todo esto está concatenado, afectar un impuesto, afectar el presupuesto, es una cuestión de política macroeconómica, pues que los dirigentes de nuestro país tendrán que revisar y no podés también reformar o disminuir una carga impositiva sin ver de dónde vas a sacar esa otra parte que estás afectando el presupuesto. Ahora, me pregunto, ¿verdad? Después de estos dos impuestos, también los nicaragüenses quedan sujetos a la tasa, por decirlo así, que va a poner la refinería. Es decir, una vez que se importa el barril de petróleo, por ley tiene que ser refinado. Entonces, muchos de los expertos explican que hay que regular el tema de la refinería o que haya más. O sea, ellos hablan que hay un monopolio en el tema de los hidrocarburos. O sea, no hay una diversidad de competencia, no hay una competencia que pueda ayudar a que los precios varíen. Entonces, al haber solo una, entonces esa pone a su gusto y antojo el precio. Entonces, ahí estamos también sujetos a esa. Puede ser un elemento a considerar de que no tenemos una amplia gama de personas importadoras de petróleo y no tenemos tampoco varias refinerías, pues que eso haga hacer un poco más competitivo el precio del combustible, porque lo que yo he escuchado, de acuerdo a las noticias que veo, pues es de que la estructura de costo muchas veces está muy alta, pues, y que son dos cosas separadas. El que importa el combustible tiene su estructura de costo y el que hace la refinería tiene otra estructura de costo. Al final, cualquier costo que sea, que apliquen los dos, o como cualquier tipo de tributo, eso se nos traslada a nosotros, ¿verdad? Porque aquí el que siempre pagamos, ¿verdad?, las consecuencias somos el consumidor. Si vos tenés una estructura de costos alta en determinados procesos de producción, eso nos afecta a nosotros, más la carga impositiva, eso hace incrementar el valor del precio del combustible que consumimos. Entonces, aquí en el tema de estos dos impuestos, la pelota la tiene en su cancha el Estado. El Estado nicaragüense tal vez nos ayuda con un poquito de esa carga a disminuir. Porque eso también va a ayudar a mejorar la producción, de alguna manera. Bueno, porque, quizás. es decir, porque, por ejemplo, aquellas personas, los cafetaleros, para trasladar sus productos, es decir, necesitan trasladarlo y lo hacen a través o sea, necesitan en este caso la gasolina, sí, o el diésel. Sí, en teoría, o sea, vos tenés razón, en teoría toda disminución impositiva debería trasladarse a nosotros los consumidores, pero igualmente a veces no terminás viendo esos beneficios, aunque se concedan, ¿verdad? Hay beneficios que se le otorgan a muchos pequeños productores, a agropecuarios, etcétera, y muchas veces verás que no son los que terminan obteniendo ese beneficio, sino que son los intermediarios. O sea, como te digo, es una cuestión de un estudio, hay que ampliar más este estudio, tomar conciencia y revisar pues tanto la estructura de costos de estas entidades como la cuestión de la estructura impositiva que tienen los combustibles. Pero para mí lo más importante es revisar la carga impositiva de los precios de combustible, porque en la cuestión de la estructura de costos, pues sabes, estamos en un mercado libre y cada quien pues tiene. Por ejemplo, en Centroamérica, el tema de los impuestos al consumo del combustible. Nosotros tenemos una mayor carga impositiva. No hay discusión, nosotros tenemos una mayor carga impositiva. Ellos también pagan un impuesto. Sí, pero nosotros tenemos una mayor carga impositiva. Es recordar, pienso que junto los dos, ¿no? El IEC junto con el IFOMAC incrementa la presión fiscal. Yo recuerdo que cuando se aprobó el IFOMAC, creo que fue en el gobierno del señor Bolaños, sin temor a equivocarme. Antes de eso había una ley que era, para no trasladar ese costo al consumidor, era privatizar lo que eran las construcciones de carretera y cobrar el peaje, ¿verdad? Pero no se logró concretizar ese proyecto de ley. Entonces decidieron aprobar una ley de carga impositiva para nosotros los consumidores y que el mantenimiento vial fuera siempre asumido por el Estado nicaragüense. Pero si no se hubiese aprobado ese impuesto, a lo mejor estuviéramos pagando peajes por carreteras buenas pues, y mejores. Entonces decidieron no aprobar ese proyecto y decidieron aprobar una carga impositiva. ¿Y usted qué cree que es lo viable? Bueno, ¿Qué es lo viable? Para mí hubiese sido mejor aprobar ese proyecto en aquel entonces por peaje, pues, que cada quien pague. Si vos quieres ir al mercado mayoreo por la carretera normal, andate. Si yo quiero ir más ligero, me voy ahí y pago mis 10 centavos, pues, o mi peso, mis 2 pesos. Es una cuestión ya
de decisión de cada quien. Pero así funciona en otros países centroamericanos, pues en mismo Costa Rica, o pagas por viaje y ya está, no hay ningún problema. Pero que aquí lo terminamos pagando justos y pecadores, el tema de la carga impositiva. Interesante el tema que nos trajo el CETAE hoy, sobre todo el tema de los hidrocarburos en Nicaragua, cuando analizamos que nuestro país es el que tiene la mayor carga impositiva en comparación a nivel centroamericano. Espere el próximo programa de CETAE la próxima semana para que usted se entere todo lo que tiene que ver sobre los tics tributarios. Muchísimas gracias, Tomás. Interesante, ¿verdad?